Saludos a todos nuestros amigos y gracias por estar conectados a nuestra radio Cristo, la Piedra Angular. No se olvide de bajar la aplicación, de descargarla gratis, de poder mirarnos a través de diferentes plataformas como Facebook, Instagram, YouTube. Aquí es donde Dios nos habla en este hermoso espacio a través de diferentes programas, de diferentes reflexiones y temas que nos ayudan a enfrentar los desafíos que nos ha tocado vivir en este pleno siglo XXI, para poder edificar nuestra vida y cimentarla en nuestro Señor Jesucristo y permanecer en la verdad, en su palabra. Así es que hoy, gracias a la misericordia de nuestro Dios, es un placer. Mi nombre es Olga Rivera, soy portadora del mensaje. Hoy tenemos un hermoso tema, mis amados oyentes, ¿por qué Jesús tuvo que morir? Pero no vamos a empezar sin antes orar, una pequeña oración ahí donde usted está. Abra su corazón y sus oídos para que el Señor sea hablando a su vida y para que el Señor, que conoce la necesidad de cada uno de los que están conectados, sea llegando a su corazón y dando esa porción, ese mensaje adecuado para su vida. Señor amado, gracias te damos, Señor, en esta hora. Yo me humillo, Señor Jesús. Yo no soy nada más que barro en tus manos, Padre. Usa mis labios. Glorifícate en esta hora, Señor Jesús. Habla a cada uno de los que están, Señor, a través de diferentes plataformas conectados en esta hora, Señor. Tú conoces su necesidad. Tú sabes su acostarse y su levantarse, Padre. Yo me humillo, tú das los labios y tu palabra es tu ungida, Señor. Yo no soy nada, pero tu palabra es viva, es eficaz y es más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, los tuétanos y las coyunturas y discierne los pensamientos del corazón. Te doy gracias, Señor amado, porque en esta hora tú te vas a glorificar a través de este hermoso mensaje que traemos hoy. Amén. El texto para el estudio va a ser Juan 16. El tema es ¿por qué Jesús tuvo que morir? Hermosa pregunta. ¿Usted se ha preguntado por qué Jesús tuvo que morir? O quizás alguno se preguntaría ¿por qué? ¿Por qué tuvo que tener una muerte tan sangrienta? ¿Por qué fue a un madero? ¿Por qué no pudo hacer las cosas de una manera diferente? Su palabra dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos, que como son más altos los cielos que la tierra, así es su palabra, sus pensamientos, su misericordia, y Él hace como quiere, cuando quiere, donde quiere, porque Él es soberano y santo y perfecto, y Él sabe lo que nos conviene a nosotros. Pero como la Biblia misma nos da la respuesta, no necesitamos buscar en ningún libro más, ni indagar, ni pensar por Dios, ni ponernos en el lugar de Él para poder decir. La misma palabra nos contesta el por qué tuvo que morir. En Juan 3:16 nos dice el versículo, el por qué. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y nos dice el para qué. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda y darnos el beneficio de la vida eterna. En Primera de Corintios nos dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hermosa esta palabra. En la antigüedad, según la Biblia, nos muestra que Jesús tuvo que morir por amor a la humanidad, porque Él tuvo que tomar nuestro lugar para poder evitarnos esa muerte, ayudarnos a no ir nosotros a tomar ese lugar por el pecado, porque cuando usted mira desde el principio de la creación en el libro de Génesis, nos muestra la caída del hombre. Ahí podemos mirar que nuestro Dios está actuando como un sacrificio perfecto para reconciliar a la humanidad a través de su muerte. Su muerte fue el cumplimiento de la justicia divina, pagando la penalidad de muerte que merecíamos nosotros y ofreciendo la vida eterna a quien merecía el pecado y que éramos nosotros.
Ahí vemos en Génesis 3:17 que el árbol de la ciencia del bien y del mal le mandó a Adán y Eva que no comiesen. Y les hizo una advertencia y les dijo que el día que comieren ciertamente morirán. Y en Ezequiel 18:5 también nos muestra su palabra. Habrán pasajes que no estaré tocando por la cuestión del tiempo. Pero desde el principio de la creación el Señor nos muestra y nos advierte y nos enseña. Podemos ver desde el principio del libro de Génesis hasta el final el amor, la misericordia de nuestro Dios. Podemos ver todo lo que Él hizo. Podemos ver la inocencia y la caída del hombre en Jeremías 12:1. Podemos ver el juicio y la maldición a consecuencias del pecado, que rompieron la comunión con Dios, pero también podemos ver el amor y las promesas a través de esa preciosa misericordia de nuestro Dios. El sacrificio perfecto, desde el Antiguo Testamento hasta hoy, a través de su palabra, nos muestra que la paga del pecado es la muerte. Como consecuencias del pecado, se empezó a sacrificar animales. Cuando el hombre cayó, cuando Adán y Eva pecaron, a lo largo de la historia, cuando usted mire el Antiguo Testamento, se empezó a sacrificar animales. Empezando cuando ellos estaban desnudos, se sacrificaron animales para poder vestirlos. Porque de acuerdo a la justicia y a la ley, el que pecaba tenía que morir, como dice Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Y en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La muerte de Jesús fue la ofrenda única, final y suficiente. La expiación y perdón de los pecados, como ya vimos en el libro de Génesis, que la causa del pecado empezaron los sacrificios y la corrupción. Jesús, siendo inocente y perfecto, tuvo que tomar el lugar del pecador, culpable, cargando con él el castigo por el pecado de todos. Y cuando vemos en Hechos 8:32, el pasaje dice, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba, así no abrió su boca. Como oveja, porque en la antigüedad tomaban animales perfectos para el sacrificio, ponían sobre ellos las manos para traspasar los pecados, que eso simbolizaba el que pasaba el pecado de la persona, y sacrificaban el animal. Entonces el Señor Jesús, como dice en su palabra que el pecado entró por un hombre, Dios tuvo que humillarse a sí mismo, tomar forma de siervo, hacerse semejante igual a nosotros, para poder tomar nuestro lugar en esa cruz. Por eso dice que Él fue llevado como oveja al matadero. Cuando usted mira esa pregunta, ¿por qué Jesús murió? Ahí está la respuesta. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La demostración de amor se describe como la prueba suprema de amor de Dios hacia la humanidad, permitiendo el acceso a la vida eterna. Por eso es el texto clave de la enseñanza en Juan 3:16. Y ahí responde todo lo que empezó el tema hablándonos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Y en Juan 15, 9, 10 dice, porque el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en amor. Y el versículo 10 dice, si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Preciosa palabra. Y permanezco en su amor. Y en Lamentaciones podemos ver esa hermosa palabra. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Preciosa esa palabra. Nos enseña que por su misericordia, por su amor, por su justicia divina, porque Él era santo, justo, perfecto, Él tuvo que por ese amor inmensurable tomar nuestro lugar. Y en Filipenses 2, del versículo 8 al 11 dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo siendo obediente. Y estando en la condición, déjeme busco Filipenses, para que así la palabra misma nos enseñe y nos muestre lo que nos enseña el Señor a través de su palabra. Preciosa palabra, amén. Preciosa la porción de la palabra. En Filipenses 2, versículo 8 al 9, nos dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, ir hasta la muerte y la muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Esto es como un pilar teológico cuando vemos, es un pilar teológico que describe la máxima humillación, obediencia de Jesucristo al renunciar a su igualdad con Dios. Asumió la condición humana, aceptó la muerte más infame de su tiempo, la cruz, demostrando sumisión absoluta, humildad y obediencia. Se sometió a la voluntad del Padre y Jesús obedeció a Dios hasta la muerte. Qué precioso, ¿verdad? Cumpliendo con la justicia al ser justo y a la vez poder justificar a los pecadores. Qué hermosa palabra, qué hermoso poder mirar la humildad, el amor, la misericordia de nuestro Dios para con nosotros. Por eso podemos tener hoy acceso a la vida eterna a través de Él, porque Él triunfó, Él tuvo la victoria sobre su muerte. Su muerte posterior a la resurrección es el significado de la derrota definitiva de la muerte y el pecado. Usted póngase a pensar, no hay en ninguna religión, con todo el respeto que me merece mi audiencia, esta audiencia hermosa que nos está escuchando, que está conectada a través de diferentes plataformas. No hay una religión en el mundo que nos muestre que un Dios haya muerto y haya resucitado. Solamente la Biblia nos muestra que Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, murió, resucitó y nos está dando la vida eterna gratuitamente. En el libro de Corintios, el capítulo 15, es el testimonio primitivo de la restauración de Cristo y los creyentes en la virtud de Él. El apóstol Pablo nos deja aquí una hermosa enseñanza. Para que los cristianos entendieran la importancia del amor y la doctrina de la resurrección, y hace hincapié en la fe como hoy en día, que si escuchaban y creían, pero sobre todo retenían la doctrina, serían salvos. Porque es muy importante escuchar la palabra de Dios, pero así como es importante el escuchar,
Uno cuando escucha algo cree y retiene la palabra. Esto no es un mensaje de hombres, es la palabra de Dios escrita, inspirada por el Espíritu Santo, para poder guiarnos, para guiar nuestro camino. En 1 Corintios 15, 16 dice, y 17, porque dice, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aunque estéis en vuestros pecados. El apóstol nos recuerda que el fundamento seguro de los creyentes y de la humanidad para poder obtener la salvación y la vida eterna está en la muerte y resurrección de Cristo. Porque muchos no creen en la resurrección de Cristo. Hay muchas falacias, hay muchos inventos, hay muchas doctrinas falsas. Por eso el apóstol nos deja esta enseñanza por si algunos tenían duda de la resurrección y la vida eterna como en la actualidad. Muchas cosas se han levantado disfrazadas de doctrina. Algunas personas creen y dicen, no, el infierno está aquí y aquí mismo vamos a pagar lo que hacemos. Cuando uno muere todo se termina, no hay vida eterna, ahí se termina todo. Y cuando la palabra nos enseña algo muy diferente. Están desviando el cuerpo de Cristo, están desviando a las personas de la enseñanza. Vive como quieras, haz lo que quieras, es tu vida. Y la palabra nos enseña que somos creación del Señor y Él quiere lo mejor para nosotros. Es como nuestros hijos, ellos pueden comer el helado que quieran, ellos pueden hacer lo que quieran, pero si comen demasiado helado, el azúcar les puede hacer daño. Si comen demasiada grasa, pueden estar obesos y enfermos, pueden obtener una diabetes, pueden enfermarse de colesterol. Sí pueden comer mucha grasa, sí pueden comer muchos alimentos nocivos, pero eso les daña su salud. Usted puede hacer lo que usted quiera, sí, porque Cristo le dio el libre albedrío. Dios nos dio un libre albedrío, Él no creó muñecos. Él creó seres humanos con pensamiento y raciocinio para que usted escoja el camino, para que usted entienda por qué Él tuvo que morir, para que usted entienda. Él dice, escoge pues. Hay dos caminos, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero dice la palabra que son caminos de muerte. Ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Vive como quieras, haz lo que quieras. Es tu vida, es tu cuerpo. Y cuando usted viene a ver, muchos están buscando en diferentes caminos la felicidad. Unos buscan en el dinero, otros en el placer. Y mientras más dinero, más corrupción, más se enferman, se suicidan. ¿Por qué se suicidan si tienen aparentemente todo? Aparentemente tienen todo. ¿Por qué se suicidan? ¿Por qué buscan la puerta falsa? Porque están vacíos. Porque ese vacío solo lo llena Jesucristo. Por eso Él fue a morir en un madero, por amor a usted y por amor a mí. Por eso nos deja el apóstol Pablo, dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, ¿no hay resurrección de los muertos? ¿Por qué si no hay resurrección de los muertos, entonces tampoco es que Cristo resucitó? Y si Cristo resucitó, vana es vuestra fe. Así es que por eso es que el cristianismo tiene el fundamento que es Cristo. Él es la roca. Él es el modelo. Su vida, su muerte y resurrección es el ejemplo que nos deja el apóstol Pablo y nos enseña la doctrina de la resurrección, que es fundamental para la fe cristiana. En 1 Corintios 15, 3 y 4 dice, porque primeramente os he enseñado lo que a mí mismo recibí. Lo leí anteriormente, pero está tan precioso que nos interpreta y nos dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y en Isaías nos da la respuesta del por qué. En Isaías nos dice, en Isaías 53, en el capítulo 53, cuando usted lee, mira el siervo sufriente y dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. ¿Sí ve? Por su camino. Porque cada quien tomó un camino, las drogas, el licor,
una mujer, un hombre, una charla, qué sé yo, yoga, que hay cosas que usted puede hacer, ejercicio, que no está mal, es muy bueno para el cuerpo, pero hay caminos que nos parecen derechos, pero dice la Biblia que son caminos de muerte para nuestra alma, porque es muy hermoso muchas cosas y metas que usted pueda cumplir en esta tierra. Dios no está en contra de que usted adquiera dinero, de que usted cumpla sus metas, sino que Él quiere que usted siga el camino para la vida eterna. Y es solo un camino, no hay más. Él dice, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Precioso, ¿verdad? Preciosa la palabra de nuestro Dios hablándonos a nosotros. Enmudeció y no abrió su boca. ¡Qué humildad! La aplicación para hoy que tenemos, que nuestro Dios nos habla, está en Romanos 10, 17 y nos enseña acerca de la fe, acerca del mensaje que usted está escuchando hoy, acerca de esa palabra que usted está escuchando hoy. Nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Significa que la fe cristiana nace y se fortalece al escuchar el mensaje del Evangelio y la palabra de Dios. Que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y lo más importante, mire cómo nos enseña cada cosa. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, 8. Hermoso, ¿verdad? Hermosa palabra. Así es que mis amados hermanos, Dios nos está diciendo, nos está hablando acerca del corazón, acerca de la fe, acerca del escuchar. Si confesares, usted hoy en día escucha a través de muchas cosas, a través de muchas personas, a través de varias plataformas, muchos mensajes, muchos predicadores se han levantado hoy con diferentes tipos de mensajes de motivación, que no está mal, de educación, de nutrición. Y a veces a usted está conectado y no le llama la atención, pero cuando usted le va escuchando algo, usted empieza a escuchar, escuchar, escuchar. Y después dice, ay, voy a ver, le interesa el tema, empieza a indagar. Cuando usted viene a ver, le convenció y usted creyó el programa en cosas que a veces usted se llega a dar cuenta que fueron mentiras, que solamente fue una publicidad o por agarrar seguidores o por diferentes motivos. Y nos damos cuenta que somos siendo engañados incluso por la inteligencia artificial. Pero cuando la palabra de Dios está hablando a su vida, usted tiene que ponerle la atención necesaria, porque la palabra de Dios nos dice en la Escritura, es viva y es eficaz, y es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, y discierne los pensamientos del corazón. Usted tiene una Biblia en su casa, usted tiene una aplicación en su teléfono. No hay excusa a donde usted vaya. Usted puede bajar la aplicación de una Biblia, usted puede comprar una Biblia y usted mismo puede leer y corroborar que se está hablando verdad. Porque aún en un mundo tan informado, se está tan desinformado en la actualidad. Aún en un mundo con tanta información, se está distorsionando tanto la información y muchos están rechazando el mensaje del Evangelio. Pero
En parte es culpa quizás de muchos que están distorsionando la palabra, pero también la mayor parte de la culpa es suya y mía. Porque nosotros cuando vamos a comprar algo, cuando nos ofrecen algo, nosotros tenemos que mirar bien qué es lo que nos ofrecen. Y eso es lo que Dios quiere, que escudriñemos las Escrituras, porque a nosotros os parece que tenéis en ella la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Usted tiene que escudriñar la palabra y mirar si cada mensaje a través de cada plataforma es de Dios o no es de Dios. No se puede solo sacar un texto de contexto y explicarle algo que no. Por eso Dios nos deja en su palabra para que usted pueda entender el plan de salvación para su vida, el plan de redención para su vida. Él tomó ese lugar de ese animalito, de ese cordero, de ese sacrificio en el Antiguo Testamento. Él tomó nuestro lugar en esa cruz para poder hacer la expiación de los pecados, porque no había manera. Y como Él es santo y justo, Él no podía violar sus mandamientos. Entonces, Él nos habla a través de su palabra, de su doctrina, de sus mandamientos. Es tan claro que si es que uno no quiere mirar, no hay excusa. Los tiempos están difíciles. Los tiempos están apocalípticos. Y Dios nos está hablando cada día a través de su palabra, diciéndonos que se fortalezca nuestra fe a través de escuchar el mensaje del Evangelio, a través de la palabra de Dios. Dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta palabra de fe, dice el apóstol, que predicamos, si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos, porque con la boca se confiesa para justicia, pero con el corazón se cree para salvación. Usted ve incluso muchos motivadores, no puedes hablar nada negativo porque eso te viene. Todo eso está en el libro de Proverbios. Todas esas enseñanzas están en la Biblia, la declaración positiva. Todo está en escudriñar las Escrituras para poder entender el mensaje de salvación para nosotros. En conclusión, mi amada audiencia, hago un llamado al arrepentimiento. Dios está llamando. Yo podría hablar aquí toda la noche, pero es un pequeño pensamiento que Dios ha puesto en mi corazón y que por su misericordia está usando instrumentos imperfectos como yo para poder llegar a donde nuestros pies no llegan, para que no haya excusa de que usted no escuchó el Evangelio. Ahí donde usted esté, en su carro, en su casa, en cualquier lugar, abra su corazón. Él está llamándote. Él dice, si mi pueblo se humillare, llorare y buscare en mi rostro y abandonare en su mala conducta, yo los escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Nos muestra que para uno poder llegar a nuestro Dios tenemos que ser humildes para que Él nos perdone y nos cure. Por eso dice, para que sean borrados sus pecados y se arrepientan y se vuelvan a Dios en Hechos 3:19. Tiene que haber una conversión de pecado para poder recibir el perdón. Tiene que haber una confesión, como dice en Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, que nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Él nos purifica, nos limpia de todo mal. Pero si usted dice, no, yo creo que no estoy listo, creo que no es el tiempo, voy a esperar, el Evangelio es para viejitos, yo estoy todavía en pecado, yo no estoy listo, yo quiero estar listo para poder seguir. No, mi amado amigo. Dice, quien encubre su pecado jamás prosperará, pero el que confiesa y lo deja alcanza misericordia, según Proverbios 28:13. Porque cuando uno confiesa, alcanza misericordia. Y no hay pecado que el Señor no perdone. No hay pecado, no, es que usted no sabe qué cometí, yo maté, yo robé, yo asesiné.
Hermano, usted no tiene idea de mi condición. Yo estoy en adulterio, yo dejé a mi esposa, yo fui malo con mis hijos. El Señor dice que no hay pecado, porque el Señor nos dice en su palabra en 2 de Crónicas 30, el Señor nuestro Dios es misericordioso y compasivo. Y si usted se vuelve a Él, jamás lo abandonará, porque Él perdona, restaura y derrama de su gracia sobre los que le creen. Pero hay que producir esos frutos que muestren su arrepentimiento y el mío. Él no tarda, mis amados hermanos, en cumplir sus promesas. Muchos quizás dicen, desde que estaba pequeño, desde que nací en la iglesia, dicen que el Señor ya viene. Más bien Él tiene paciencia para con nosotros porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos nosotros procedamos al arrepentimiento. Así es que esa es una de las razones, su amor y su misericordia, para Él seguir esperando. Porque su preciosa sangre, su sacrificio, no puede quedar en vano. Él nos ama tanto, Él ama su creación. El Señor lo que quiere es obediencia, no sacrificios. Porque si seguiríamos en el Antiguo Testamento, solamente lleváramos un cordero, un animalito para que tome nuestro lugar y quemáramos el holocausto y ya. Pero hoy quiere el Señor obediencia. Eso es lo que el Señor quiere. Dice, rasgaos vuestro corazón y no las vestiduras, y vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, y Él no cambia de parecer. Él es lento para la ira. Él es grande, Él es fiel, Él es justo. Él nos dice en esta hora que así en el cielo no habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Él dejó esas 99 ovejas y fue tras la una, tras la pati quebrada. Y hoy está hablándote a ti que has cometido tantos errores, a ti que no le haya solución a tu problema, a ti que tú dices, nadie me puede ayudar con esto, nadie puede, ya no hay tiempo. Sí hay tiempo, porque hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Porque Él no vino a llamar personas perfectas, Él vino por personas imperfectas. Así es que el Señor te está diciendo, vuélvete a mí y yo me volveré a vosotros. El Señor te está llamando una y otra vez, una y otra vez. Así es que mis amados oyentes, esta preciosa palabra que Dios nos ha dado hoy es sencilla, pero recíbala de parte de Dios. Es un mensaje evangelístico que nos enseña por qué Él tuvo que morir. Ese sacrificio hermoso que Él hizo. Así es que yo le hago un llamado a que se examine, a que nos examinemos. Si es un cristiano que se apartó de la iglesia, si es un amigo que nos está escuchando, la religión no te salva. La iglesia no te salva. La falda no te salva. Cristo te salva. Es la relación, la conexión, que tú vivas en Él. Que su Espíritu Santo te guíe, te dé la fuerza que tú no tienes. Porque yo entiendo que muchos quieren salir de muchas cosas. Yo ya no quiero estar en las drogas. Yo no quiero estar en esta depresión. Pero el Señor dice que el que practique el pecado es esclavo del pecado. Pero al que Cristo le libertare, será verdaderamente libre. Porque por eso Él murió en un madero, para darte libertad. Como dijo en Isaías, Él llevó todos nuestros dolores, nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos curados. Por sus llagas, para que usted esté sano de su corazón, de su mente, de su alma. Porque hay enfermedades que están acabando con la humanidad, que no se ven físicamente. Y algunos, muchos, la mayor parte de las enfermedades están reflejando lo que hay en tu corazón y en tu alma. La falta de perdón, la falta de integridad, la maldad, la envidia, la hipocresía. Todo eso que te está enfermando, que está enfermando tu corazón, tu mente. Todo eso.
Y Cristo te quiere libertar. Examínate, tus hijos, tu esposa. No hay pecado que Dios no perdone. El amor de Dios es más grande que cualquier pecado. Y Él te ama. Él viene, estás a tiempo. Así es que examinémonos y pongamos a prueba nuestra conducta, nuestra vida y volvámonos al Señor. Así es que vamos a hacer una oración y el que quiera hacerlo puede cerrar sus ojos ahí en donde está, abra su corazón y su mente y repite estas palabras conmigo. Padre Celestial, yo reconozco que he pecado y necesito de ti. Hoy te abro mi corazón y te recibo a ti, Jesucristo, como mi único Salvador. Creo que tú moriste por mis pecados y resucitaste para darme una vida nueva y eterna. Perdóname, límpiame, lávame, purifícame, prepárame y escribe mi nombre en el libro de la vida. Desde hoy yo decido vivir para ti, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, empiece a buscar una iglesia en donde congregarse. O también puede enviarnos un texto al número 609-635-8096. 609-635-8096 para poder guiarlo en cuanto a las clases de consolidación, para que pueda entender un poco más las Escrituras y el plan de Dios para su vida. Así es que esta es mi porción y le quiero dejar una palabra que dice: aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Mis amados hermanos, en conclusión, este hermoso programa de hoy, Dios nos ha dado esta porción. Si Dios permite, no se olvide de sintonizarnos todos los sábados a través de la radio Cristo, la Piedra Angular. Y si Dios permite, estaremos aquí todos los sábados de 7 a 8. Y anoten su calendario, en abril 4 tenemos una invitada que Dios la usa mucho. Dios se glorifica a través de ella y vamos a tener un tema muy precioso y nuestra invitada especial en abril 4 en su programa Luz sobre el Candelero de 7 a 8. No se olvide de descargar la aplicación a través del App Store gratuitamente y de conectarse, escribirnos, dejarnos un mensaje, un comentario para poder mejorar en cómo servirle. Estamos aprendiendo, somos imperfectos, no lo sabemos todo, pero procuramos dar lo mejor y que Cristo nos forme, nos ayude, nos guíe y poder enfrentar los desafíos que tenemos hoy a través de su palabra, de su mensaje y de su amor. Así es que el Señor me les bendiga grandemente. Un cordial saludo y besos y abrazos a todos. Buenas noches y si Dios permite, nos continuaremos viendo. Hasta luego. Gracias.